En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Tiempo de Cuaresma 2020. Escuchemos juntos el mensaje de Monseñor Javier del Río Alba. Para la cuarta semana de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, empezamos la cuarta semana de Cuaresma en circunstancias que realmente ninguno de nosotros se podía haber imaginado, en medio de esta pandemia y de este aislamiento social. Y creo que justamente para esta semana nos viene muy bien meditar sobre el tercer punto del mensaje que el Papa Francisco publicó para esta Cuaresma hace ya más de un mes, pero que, repito, viene muy bien en estas circunstancias. El Papa nos recuerda, como ya lo había anticipado en los puntos 1 y 2 que hemos visto en encuentros anteriores, el Papa nos recuerda que el tiempo de Cuaresma es un tiempo favorable, un tiempo de gracia que Dios nos da para prepararnos para la Pascua a través de nuestra conversión, la conversión de cada uno, nuestra conversión personal, pero también la conversión social y comunitaria. Y nos dice el Papa que justamente esta Cuaresma, como toda Cuaresma, es una oportunidad favorable. ¿Para qué? Dice el Papa, fíjense, para suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento a Dios y sobre todo para sacudir nuestra modorra. Leyendo esta frase, sacudir nuestra modorra, me venía a la mente que también esta pandemia por la que estamos atravesando, que por supuesto no es agradable para nadie, pero también en cierto sentido viene como una ayuda para sacudir nuestra modorra. Nos ha cambiado totalmente nuestras rutinas, nos ha puesto en una situación de fragilidad, etcétera, etcétera, y podríamos aprovechar entonces este momento para sacudir nuestra modorra. ¿Y para qué sacudir nuestra modorra? Nos sigue diciendo el Papa, para poder entablar un diálogo con Dios, porque Dios quiere dialogar con nosotros. Hasta el punto tal, Dios quiere dialogar con el hombre, nos dice el Papa, que envió a su Hijo al mundo. Es decir, que Él mismo se hizo hombre. Y, cita el Papa a San Pablo en la segunda carta de los Corintios, se hizo pecado por nosotros. Hasta ese punto Dios nos ama, hasta el punto de haberse hecho pecado por nosotros. ¿Para qué? Para, a través de su muerte en la cruz, cancelar nuestros pecados y darnos a cambio su victoria sobre nuestros pecados y sobre la muerte. Es decir, citando al Papa Benedicto, el Papa Francisco nos recuerda esta frase tan fuerte y tan bella: en Jesucristo crucificado, Dios se puso contra sí mismo en favor de nosotros. Y esto, queridos hermanos, es un signo más del amor inmenso que Dios nos tiene. Y justamente basándonos en este signo, en esta garantía, una garantía incontestable, ¿quién puede responder a esta señal, a este hecho concreto de Jesucristo crucificado? ¿Quién puede contestar? No hay ninguna duda de que Dios nos ama. Y por eso, sobre esa base, sobre esa confianza, podemos aprovechar también estos días de aislamiento social para entablar un diálogo con el Señor. Y no caer en esa charlatanería que dice también el Papa en este mismo punto de su mensaje, esta charlatanería que caracteriza la mundanidad de todos los tiempos, una charlatanería dictada por una curiosidad vacía y superficial, estoy leyendo al Papa, y que también en nuestros días puede insinuarse en un uso engañoso de los medios de comunicación, de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo se pierde, queridos hermanos y hermanas, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo perdemos en charlatanerías vacuas, innecesarias? ¿Cuántos chats absurdos? ¿Y cuánto tiempo gastamos en eso en lugar de aprovechar ese tiempo para un diálogo fructuoso con Dios, para poder leer un poco las Sagradas Escrituras, hacer nuestra lección divina, levantar los ojos al Señor, y en estos días que estamos todos en casa, también aprovechar tiempos para el diálogo familiar, etcétera, y para la oración, por supuesto? Pues bien, queridos hermanos, en esta cuarta semana de Cuaresma que nos va acercando hacia la Pascua, nos encontramos en el medio del desierto, de este aislamiento social, pero el momento oportuno entonces, para si todavía no lo hemos hecho, entrar en diálogo con el Señor y descubrir, como dice Dios en el libro de Deuteronomio, que no solo de pan vive el hombre, que el hombre no vive solo de sus fuerzas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Buena cuarta semana de Cuaresma para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue una producción del Arzobispado de Arequipa y este medio de comunicación.